Hola, hola, bienvenidos a este espacio donde hablamos sobre temas de salud animal, mitos, realidades y salud pública veterinaria. Les habla Valentina Castaño, médica veterinaria. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que es bastante importante y son las intoxicaciones más frecuentes en perros y en gatos específicamente. Y nosotros, en calidad de propietarios, cómo podemos actuar en una primera instancia mientras recurrimos a la atención veterinaria pertinente. Este tema de las intoxicaciones es bien sensible porque la mayoría se presentan de manera inducida, siendo la sustancia más utilizada para este fin el matarratas guayaquil y los felinos por este motivo son la especie más afectada. Por otra parte, tenemos las intoxicaciones que son inducidas por desconocimiento, como el hecho de administrar un paracetamol o un acetaminofén para resolver un malestar del perro o el gato. En otros casos, las intoxicaciones se pueden presentar accidentalmente por el consumo de algún corrosivo, un detergente, una planta de interior o de exterior o ciertos alimentos que dejamos a la vista de nuestras mascotas. Recordemos que una intoxicación es una reacción del organismo frente a un tóxico que puede generar signos clínicos tanto leves, que puede ser simplemente una diarrea, un vómito, o por el contrario pueden llevar a signos clínicos tan severos que generen una falla multiorgánica y finalmente la muerte. Teniendo en cuenta este pequeño abrebocas, procedo a presentar a mi colega la doctora Alejandra García, que nos va a estar acompañando en esta sección donde vamos a resolver las preguntas más frecuentes y aclarar algunos mitos que se tienen al respecto de este tema tan importante. Bueno, Aleja, bienvenida. Cuéntanos para ti qué tan común es que lleguen pacientes intoxicados a consulta y cuáles serían las intoxicaciones más comunes que se han tocado atender. Hola Valen, ¿cómo estás? Primero que todo, muchísimas gracias por tu invitación. Este es un tema muy importante y que se presenta prácticamente a diario en la clínica y que los propietarios pues también deben de conocer, ¿sí? Para saber qué prevenir, cómo prevenirlos y cómo actuar frente a estas intoxicaciones. Bueno, mira, de hecho son muy comunes. De hecho, las intoxicaciones por cualquiera de los elementos que vamos a mencionar son muy comunes, ¿sí? Me han tocado, por ejemplo, atender mascotas intoxicadas con antidepresivos del propietario, ¿sí? Con el que conocemos, el que tú dices, el matarrata guayaquiles es muy común y ocasiona unos signos muy severos, más que todo en gatos, o sea, se presenta mayormente en gatos por el consumo de ratones envenenados. También me ha tocado intoxicación por el consumo de marihuana, de cocaína, sí, he podido como ver varios casos de estos y los signos realmente son muy graves. También por insecticidas, esos son como los más comunes que me ha tocado atender. Antes de tratar cualquier intoxicación, lo primero que debemos de considerar es el tóxico con el cual tuvo contacto el animal. Esos tóxicos pueden ingresar por vía oral, que es la vía más común, a través de la piel o por vía aérea y ocular, que normalmente estas intoxicaciones se dan juntas. Aleja, iniciemos entonces hablando sobre las sustancias que pueden ingresar por vía oral y qué signos clínicos podemos evidenciar en un animal que tenga este tipo de intoxicación. Claro que sí, valen. Mira, entonces tenemos una lista y vamos a tratarlos, vamos a mencionar un poco de cada uno para que nosotros como propietarios tengan mayor conocimiento sobre ellos, tanto en perros como en gatos, ¿sí? En primer lugar están los plaguicidas, que es lo que son todo este tipo de rodenticidas anticoagulantes, lo que es el matarrata, ¿sí? Digamos que, como les venía diciendo, ellos ocasionan signos clínicos muy severos. ¿Qué pasa con ellos? Voy a encontrar un cuadro clínico muy característico y es que voy a ver el paciente con hemorragias, ¿sí? Voy a ver a mi mascota con hemorragias, ya que este veneno tiene la particularidad de
de generar hemorragias masivas, ¿sí? Altera los factores de coagulación, entonces voy a observar hemorragias, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, los que son los piretroides, los organofosforados, carbamatos, todo esto viene en los antiparasitarios que yo le doy a mi mascota, sea orales o sea en champú, sea en collares, antipulgas, ¿sí? Y esto muchas veces pasa porque me excedo de la dosis o porque se lo doy en una especie que no corresponde. Recordemos que siempre que vamos a comprarle, si yo tengo un perro, entonces pongo elementos que sean solamente de perros, ¿sí? Si tengo un gato, elementos que sean solo para gato, porque es muy común también ver, por ejemplo, que, y me han tocado varios casos, que bañan a las mascotas con estas aspersiones que hacen para ganado y de verdad que las ponen muy mal, o sea, ya llegan con signos neurológicos, como borrachitos, entonces eso es un tipo de intoxicación. Listo, entonces ya sabemos que en la especie que corresponde, utilizar los productos a la dosis que corresponde, siempre acudir donde el veterinario para que él, viendo cómo está mi mascota, él me recete cuál es el más indicado. Listo. Bueno, en segundo lugar tenemos los analgésicos de uso humano, como cuál es el mayor analgésico que nosotros utilizamos para nosotros, el acetaminofén, ¿cierto? Lo utilizamos para todo, para cualquier dolor y creemos que también puede ser administrado en nuestra mascota, lo cual es totalmente erróneo, ¿sí? No se puede, a partir de este momento sabemos que acetaminofén no podemos administrarlo a nuestra mascota, ni a nuestro perro, ni a nuestro gato. Principalmente los gatos son muy susceptibles a sufrir esta intoxicación por acetaminofén. Ocasiona una anemia muy severa y esto es debido a que ellos tienen niveles muy bajos de una enzima que se encarga como de metabolizar este analgésico, ¿sí? Entonces digamos que él se queda ahí generando la intoxicación. Entonces lo más seguro es que nunca le administremos, ni siquiera en dosis bajas, ni siquiera si es perro o gato, el acetaminofén a nuestra mascota. Como decía Valen, es mejor llevarlo al veterinario si lo veo con un dolor, si lo veo decaído, el veterinario sabrá qué recetar, qué mandar para cada cuadro clínico, ¿listo? Lo mismo pasa con la aspirina. La aspirina también es un analgésico muy utilizado y también se podría llegar a pensar que puede funcionar para las mascotas, pero es totalmente falso, ¿sí? Con estos medicamentos vamos a poder ver un tipo de intoxicación. Por ejemplo, vamos a notar las encías de un color marrón, ¿sí? Edema facial, es decir, como la carita embombadita, o las mucosas también se pueden tornar azules o ictéricas, que son amarillas, la respiración agitada. Bueno, digamos varios tipos de signos clínicos que pueden despertarse en mi mascota. La tercera intoxicación sería el chocolate. Yo sé que algunos han escuchado que no se le puede dar chocolate a mi mascota. Resulta que sí es verdad. No podemos brindarle chocolate a nuestra mascota. ¿Por qué? Porque recordemos que el chocolate contiene metilxantinas, que son unas sustancias estimuladoras del sistema nervioso, ¿sí? Entonces digamos que se van acumulando a lo largo del tiempo, produciendo una intoxicación crónica. No quiere decir que yo en este momento le dé un pedacito de chocolate a mi perro o a mi gato e inmediatamente vaya a manifestar los signos. No, depende del tiempo y digamos, del periodo, de la cantidad que yo le venga dando a mi mascota y que se desarrolle una intoxicación crónica y pues pueda despertar los signos, ¿cierto? Recordemos que a mayor porcentaje de cacao tenga el chocolate, mayor probabilidad de causar intoxicación, ¿cierto? Ellos empiezan con estos vómitos en donde expulsan como todo ese chocolate, entonces no se le puede dar chocolate a nuestras mascotas. Bueno, el otro tipo de intoxicación muy común es la intoxicación por marihuana, ¿sí? Resulta que ocurre de dos formas.
tanto que la consuman, es decir, pues digamos oralmente, ¿sí? Todo esto lo que encontramos, por ejemplo, en los chocolates, con marihuana, entonces la mascota lo puede consumir, o que lo inhale, ¿sí? De pronto, pues que la mascota esté cerca de una persona que esté fumando esta marihuana, entonces puede ocasionarle la intoxicación. Aquí pasa algo y es que obviamente la intoxicación oral es mucho más peligrosa que cuando es inhalada, ¿sí? Como hablábamos lo del chocolate, la intoxicación inhalada puede ser crónica, pero la oral, cuando la consumen, de pronto la matica en el chocolate, puede manifestar los signos inmediatamente, ¿sí? Depende de la cantidad que se haya consumido. Eh, bueno, empiezan con signos parecidos como a los de los humanos, ¿sí? Pero en realidad es que están intoxicados. Tenemos que tener en cuenta que la marihuana tiene dos componentes. El que, el que es tóxico para las mascotas y el que trae, pues, digamos, toda esta planta, digamos, de una forma alucinógena es el THC, que es el tetrahidrocannabinol, ¿sí? Y es el que ocasiona la intoxicación en nuestras mascotas. Hay que tener en cuenta que este tetrahidrocannabinol es un potente agente antiemético, ¿sí? Y aquí puede ser difícil inducir el vómito. Esto se los dejo como dato para ahorita que vamos a tratar, digamos, los primeros auxilios que nosotros como propietarios podemos hacer desde casa. Entonces, para tenerlo en cuenta, ¿sí? De que es un potente agente antiemético, es decir, que no causa el vómito con facilidad. El otro tipo de intoxicación es por ácidos y corrosivos. Todos estos ácidos y corrosivos, digamos productos fuertes, los encontramos habitualmente en el hogar, ¿sí? Como productos de limpieza, como desinfectantes, blanqueadores o baterías de automóviles, productos para el cabello o cuando fumigamos en nuestra casa, el olor a gasolina, ¿sí? Todo esto también puede intoxicarse mi mascota, ya sea que lo ingiera, es decir, que lo consuma por la boca o que se exponga, o sea, que haya una exposición ocular o cutánea del producto, ¿sí? Ya ahorita vamos a explicar cómo es la exposición ocular y cutánea. En el caso de que lo ingieran, ¿sí? De que se coman pues todos estos productos fuertes, corrosivos, ácidos, puede causar salivación, puede provocar también, como son tan corrosivos, ¿sí? Pueden ocasionar úlceras esofágicas, úlceras gástricas, perforaciones, quemaduras, ¿sí? Por todo el tracto gastrointestinal. Entonces, bueno, para tenerlo también muy en cuenta. Y si vemos que, si ya nos ha pasado que vemos a nuestra mascota de pronto que se altere con algún producto que usamos, que ya la veamos como que se altere, ¿sí? Tratar de disminuirlo, tratar de no usarlo o que mi mascota se mantenga alejada de este producto. Bueno, la siguiente es la intoxicación por sapos, principalmente en perros, que son los que tienen como este hábito de jugar con ellos. Resulta que los sapos tienen como unas bolitas aquí detrás de los ojos y son las glándulas paratiroides que secretan una toxina que se llama la bufotoxina y esa es la que está implicada en la intoxicación, ¿sí? El perrito al jugar con el sapo, digamos al lamerlo, al morderlo o comerlo, comprimen estas paratiroides y liberan este tóxico, ¿sí? Este tóxico también es muy peligroso, ocasiona signos neurológicos, cardiovasculares, gastrointestinales. Entonces, bueno, ya sabemos también que si nos ha pasado esta intoxicación por sapos, si vivimos en finca, tratar de saber dónde está mi mascota, ¿sí? Tratar de ponerle mucho cuidado. Algo a resaltar es que nunca debemos esperar a que un signo clínico se nos agrave para ahí sí llevar a nuestro perro o nuestro gato al veterinario. Inmediatamente veamos un signo clínico asociado a una intoxicación, recurramos a que nos lo revisen,
a que nos la atiendan de una manera oportuna para así mejorar el pronóstico de nuestra mascota. Sobre lo que decías de las intoxicaciones que sean por vía cutánea, por el uso de algunos productos de aseo e insecticidas, es importante fijarnos en la especie para la cual va destinada ese champú, ese jabón o ese desparasitante. Uno de los signos clínicos más comunes en este tipo de intoxicación es la incoordinación, la dificultad para la marcha y signos neurológicos en general. ¿Qué no vamos a hacer en estos casos? Lo primero es no enjuagar con agua tibia o con agua caliente, porque el calor lo que hace es dilatar los poros y aumentar la absorción del tóxico. Tampoco vamos a utilizar ningún tipo de jabón ni vamos a restregar porque vamos a eliminar la capita lipídica que protege al folículo, haciendo que también ingrese mucho más fácil el tóxico. Lo que sí podemos hacer es lavar completamente al animal, pero con agua fría. Bueno, ya vamos concluyendo este primer episodio de Rincón Veterinario. Continuamos con lo que son las intoxicaciones por vía aérea y vía ocular, y ya para finalizar tenemos un protocolo que es básico en una atención primaria en intoxicaciones de tipo oral principalmente. Bueno, tenemos la intoxicación aérea y ocular, que principalmente en la mayoría de los casos se presentan simultáneamente, como lo había mencionado Valen. Y, y bueno, es cuando yo tengo un tóxico en el ambiente y él puede ingresar tanto por vía aérea, es decir, por la nariz, y por vía ocular, es decir, por los ojos. Esto puede presentarse por olores fuertes, ya sea productos de limpieza del hogar o perfumes del propietario, cuando fumigamos, por ejemplo, la casa, que son olores tan fuertes y las mascotas pueden verse afectadas, ¿sí? Cuando voy a tratar este tipo de intoxicación, lo que primero que tengo que hacer es reubicar al animal en una atmósfera libre de vapores, en un ambiente ventilado, listo, y puedo lavar inmediatamente los ojos para evitar un daño mayor. Entonces puedo lavarlos con agua normal a temperatura ambiente o con solución salina, que la conseguimos en la farmacia, durante un periodo de 20 a 30 minutos. Bueno, y ya el siguiente es el protocolo de desintoxicación. Ya con este finalizamos. Entonces, es un protocolo que ustedes como propietarios pueden hacer desde casa. Podemos llamarlo como unos primeros auxilios, ¿sí? Mientras llegan a la clínica veterinaria. No quiere decir que porque yo le haga este protocolo, ya mi mascota va a recuperarse y que yo de pronto note mejoría instantánea. No, la deje de llevar al centro veterinario. No, en realidad no es así, ¿sí? Porque en el centro veterinario, pues toda mascota que haya pasado por una intoxicación, así sea mínima, debe pasar por un veterinario, ser evaluada, ser hidratada, debe aplicarse el antídoto para cierto tipo de intoxicación, ¿sí? Entonces no podemos obviar la ida al médico veterinario. Bueno, entonces tenemos que es un protocolo de 4 pasos. El primero es inducción del vómito, el segundo es uso de absorbentes, el tercero es uso de catárticos y el cuarto son enemas. Bueno, vamos entonces a hablar un poquito de cada uno. Empezamos entonces con la inducción del vómito. Primero que todo, para inducir el vómito en nuestra mascota debemos tener muy claro que se cumplen las siguientes condiciones, ¿sí? La primera es que el animal esté consciente. Entonces no puedo inducir el vómito en un animal que tenga su estado de conciencia alterado, que prácticamente ya esté, digamos, muy mal, ¿sí? Porque el pronóstico va a ser peor, se va a broncoaspirar y el pronóstico va a ser peor. Bueno, la segunda condición es que no esté convulsionando o en estado cercano a la alteración neurológica, ¿sí? Tampoco puede estar convulsionando, tampoco me va a servir. Si yo le induzco el vómito, tampoco me va a servir, por el contrario, el pronóstico va a ser peor. Y no inducir el vómito si el animal ya vomitó. Entonces, desde que yo ya lo vea vomitando, no vuelvo a induzco el vómito, porque ya se supone que en ese vómito eliminó cierta parte del tóxico, ¿sí? ¿Para qué me va a ayudar a mí el tóxico? Resulta que cuando ellos ingieren un tipo de tóxico, él va al estómago,
¿sí? Se queda en estómago un periodo corto de tiempo y bueno, para eso induzco el vómito, para que ese tóxico se devuelva y salga al ambiente y no pueda ser, digamos, absorbido eh, por todo el cuerpo del animal y no ocasione los efectos indeseados, ¿sí? Bueno, resulta que tenemos un emético de acción local que es muy bueno y es uno que tenemos en casa, muy fácil, todos lo tenemos. Y es sal de mesa o sal de cocina con la que cocinamos normalmente. ¿Cuál es la dosis? Más o menos de 1 a 3 cucharadas disueltas en una taza de agua tibia. Esto lo administro al animal con una jeringa sin aguja y esto debe actuar entre más o menos 10 a 15 minutos. Si el animal no vomita, vuelvo y repito el procedimiento, ¿sí? Recordemos que caminar también puede ayudar a inducir el vómito, entonces igualmente tiene que estar el paciente en estado de conciencia normal y el caminar me va a ayudar a producir el vómito. Tenemos uno, digamos que puedo usarlo como última opción, pero ojo, tiene que ser como última opción porque es un poquito, digamos, agresivo y puede ocasionar úlceras esofágicas, úlceras gástricas, ¿sí? Entonces se utiliza como última opción y es el agua oxigenada, ¿sí? También que se lo damos por vía oral, pero después de haber intentado lo de la sal y después de haber caminado con la mascota. Bueno, el segundo paso es el uso de adsorbentes. Resulta que un adsorbente es un compuesto que tiene la capacidad de unirse al tóxico, lo cual evita o disminuye su absorción intestinal, ¿sí? Yo sé que muchos lo han escuchado, incluso Valen lo mencionó ahorita y es el carbón activado, ¿sí? Ese polvito negro que hemos escuchado que se utilizan para las intoxicaciones, es verdad, podemos utilizarlo para las intoxicaciones. De hecho, es lo que se utiliza también cuando en los hospitales y en las clínicas, cuando llegan pacientes humanos intoxicados, es lo que utilizan para realizar estos protocolos de desintoxicación. Bueno, tenemos entonces el carbón activado, es el más utilizado, el que digamos, mayor uso ha tenido, ¿sí? Entonces, digamos que el carbón activado está compuesto por unas partículas porosas, por lo que esto permite que atrape una amplia gama de compuestos orgánicos dentro del tracto gastrointestinal, ¿cierto? Entre ellas, por ejemplo, encontramos que el carbón activado se puede unir con el acetaminofén, algunos antibióticos, con estos rodenticidas anticoagulantes, con aspirina, con cocaína, con insecticidas, con antidepresivos, ¿sí? Entonces digamos que tiene varios compuestos a los que se puede unir. Entonces, bueno, la dosis del carbón activado es más o menos de 1 a 3 gramos por kilo. También se mezcla con agua tibia normal y se lo suministro a mi mascota. ¿Cómo podemos hacer la cuenta de, del carbón activado? Por ejemplo, si es 1 gramo de 1 a 3 gramos por kilo, a un perrito de 15 kilos le puedo administrar perfectamente 15 gramos. Recordemos que una cucharada sopera mide 15 gramos, ¿sí? Entonces puedo administrarle de 1 a 2 cucharadas soperas a un perrito de 15 kilos de carbón activado. ¿Listo? Bueno, por otra parte, ya cuando hayamos administrado el carbón activado, debemos eliminarlo, ¿sí? Porque si lo dejamos en el tracto gastrointestinal durante un tiempo prolongado, ¿qué va a hacer el carbón activado? Vuelve y suelta el tóxico y el tóxico vuelve e inicia los signos clínicos de intoxicación en mi mascota, ¿sí? Entonces inmediatamente yo administré el carbón activado, debo usar un catártico o lo que comúnmente conocemos como un laxante para poder que se expulse y salga del organismo.
Acá yo voy a hacer un pequeño paréntesis y es que el carbón activado está contraindicado en lo que son las intoxicaciones con ácidos y corrosivos, precisamente por todo lo que nos estaba mencionando ahorita Aleja, de que estas sustancias al ser tan nocivas o tan agresivas para el organismo, el mero hecho de que el carbón las adhiera o que se pegue a ellas, hace que en el organismo surjan muchas más complicaciones derivadas de estas sustancias. Y aquí es donde entramos el tercer paso, que es el uso de catárticos o laxantes, como les dije. Recordemos que los laxantes son sustancias que aceleran la defecación al aumentar el movimiento intestinal y pues nos va a ayudar a eliminar tanto el absorbente como el tóxico ligado a este. ¿Sí? La importancia de su uso es evitar esa permanencia del carbón activado en el tracto gastrointestinal y que vuelva a ocurrir la liberación de él e incurran los signos clínicos, ¿sí? Y eso no lo queremos en ningún momento. Bueno, podemos usar un laxante veterinario normal, pues de uso veterinario, pero yo sé que muchas veces no contamos con ellos en la casa y, digamos en una urgencia lo más cercano que tenemos es una farmacia humana, entonces yo voy a recomendarles algunos de uso humano que los podemos utilizar en nuestra mascota y que funcionan perfectamente, ¿sí? Tenemos entonces de primera opción el metamucil. Sí, ya lo conocemos, la mayoría de nosotros lo conocemos y podemos conseguirlo en cualquier farmacia. La dosis del metamucil es hasta 5 gramos por kilo de peso. Entonces, volvamos a hacer la conversión para un perro de 15 kilos. Entonces, multiplicaríamos 15 por 5, 75 gramos. ¿Sí? Recordemos que una cuchara sopera tiene 15 gramos, es decir, que administramos hasta 5 cucharadas soperas. Y la dosis de gatos es aproximadamente 4 cucharaditas, ¿sí? Igual no tenemos que ser tan estrictos como con estas cuentas, porque tampoco en el momento pues de yo ver a mi mascota así, pues tampoco voy a hacer estas cuentas tan, digamos, tan precisas, ¿sí? Sino que yo voy administrando a mi mascota buena cantidad que yo vea que puede servirle, que puede ayudarle y voy viendo la respuesta de mi mascota. Bueno, el otro que podemos conseguir es el sorbitol. Este sorbitol por lo general viene mezclado con el carbón activado, entonces se dan, vienen dos, o sea, los dos componentes en uno solo, entonces se da en una sola toma, ¿cierto? Y la tercera opción es el Nuliteli. Esos sobrecitos también de laxantes que vienen como en color, o sea, el sobre es de color blanco como con rojo y también un sobre se diluye en 1 litro de agua y lo voy administrando por bolos en vía oral a mi mascota, recordemos con una jeringa sin aguja. Bueno, y ya para finalizar tenemos el cuarto paso que son los enemas, ¿sí? Son apropiados para la eliminación de estas sustancias tóxicas y su acción es mover el tóxico rápidamente a través del colon y que el tóxico pueda ser eliminado. ¿Cómo hacemos los enemas? ¿Cómo han escuchado ustedes? Bueno, los enemas los podemos hacer tanto con agua tibia, solamente agua tibia, o agua tibia con jabón líquido, mezclarlos, ¿sí? Un jabón líquido neutro e igualmente con una jeringa sin aguja, introducimos en el ano del animal el extremo de la jeringa e ingresamos la solución a presión en varias veces, ¿sí? Varias veces ingresarla hasta que veamos respuesta del animal defecar, entonces así nos va a ayudar a que termine de eliminar. Bueno, Valen, muchísimas gracias por tu invitación. Gracias también a las personas que se tomaron el tiempo de escuchar este tema tan importante que nos puede pasar a cualquiera de nosotros y en cualquier momento y saber cómo actuar frente a ellos. Sí, bueno, espero les sea de mucha utilidad y muchísimas gracias. Aleja, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartir tus conocimientos, por disponer de tu tiempo. Eh, es muy importante hacer también este tipo de espacios para concientizar a las personas sobre todos estos medicamentos, estos alimentos, todas estas sustancias que
de alguna u otra manera pueden afectar a nuestras mascotas y en una primera instancia cómo podemos actuar, porque obviamente una intoxicación es algo por lo que ningún propietario quisiera pasar. Ver a su mascota de pronto convulsionando, con vómito, con diarrea, y en ese momento todos nos congelamos. Entonces es muy importante tener como en cuenta estos tips en los que tocamos el día de hoy y así poder lograr salvar la vida de nuestra mascota. Esto fue todo por la emisión de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @piboved en Instagram, y en Facebook y en YouTube nos encuentras como Rincón Veterinario Podcast. Hasta luego.